La paz de Cristo nos guíe y nos dé la bendición de compartir juntos en esta primera clase. Esta es la clase uno del curso de Romanos. Bienvenidos y bienvenidas. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, donde estaremos dando inicio a esta primera clase basado en los capítulos uno y capítulo 2. eh, en las lecciones que vienen a continuación, estaremos desarrollando el capítulo 2. Romanos, capítulo uno. Estaré compartiendo pantalla de las diapositivas para mostrar algunas ideas que hemos planteado en estas diapositivas. Permítame. Muy bien, tenemos acá entonces nuestra diapositiva. Romanos capítulo uno. Vamos a estar dando lectura a este capítulo y considerando algunos aspectos importantísimos de este hermoso libro que escribe el apóstol Pablo. Romanos capítulo uno. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ha prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta sección, la cual hemos leído, nos presenta el apóstol Pablo tres llamados que él hace a la iglesia. Vamos a estar considerando posteriormente en estas eh, partes muy importante lo que vemos. En el versículo 7 nos presenta a quienes escribe el apóstol Pablo, a todos los que estáis en Roma. Roma era la capital del imperio. Una iglesia había sido establecida en ese lugar. ¿Y cómo fue que se estableció? Bueno, a través de la predicación del Evangelio por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Se predica y muchos judíos que llegaron de la ciudad de Roma a Pentecostés a celebrarlo en Jerusalén, regresaron y ellos llevaron la semilla. Entonces, en el versículo 13, note, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero eh, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. La iglesia en Roma estaba compuesta por gentiles y por judíos. El versículo 17 del capítulo 2 dice, 2:17, he aquí, tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hablando de una iglesia constituida por gentiles y constituida por judíos. El capítulo 4, versículo 1, nos dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Así que llegamos a la conclusión de que la iglesia en Roma está constituida por cristianos judíos y cristianos gentiles. ¿Qué significa esto? Que venía un grupo de personas de
la ley, como los judíos, con un trasfondo cultural religioso. También tenemos a un grupo de personas que creen en Cristo, gentiles. ¿Cuál es el trasfondo? Un trasfondo cultural religioso pagano. Por lo tanto, eran dos opuestos en cuanto a a las costumbres culturales y religiosas en las cuales venían a estar unidos en la fe en Jesucristo. Así que los destinatarios, Pablo lo menciona todos los que estáis en Roma. Habla de aquellos cristianos judíos y aquellos cristianos gentiles. En el capítulo 1, del 1 hasta el 7, verso 1 hasta el 7, nos presenta el llamado divino. Note usted el versículo 1, el llamado divino. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Así tenemos el llamado de Pablo a un ministerio. También vemos en el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. La iglesia fue llamada a pertenecer a Jesús. Y el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En esos tres versículos encontramos la palabra que se está repitiendo, llamados. Pablo, llamado al ministerio, la iglesia, llamado a pertenecer a Jesucristo y llamado a vivir en santidad. Hermano, hermana, Dios nos ha llamado a un estilo de vida, a una conducta modelo, ejemplar. La iglesia ha sido llamada para pertenecer a Jesús. Dios, Jesús, es nuestro dueño. A Él le pertenecemos. Esto habla de ese llamado a estar bajo la autoridad de Jesucristo. Pero también dice en el versículo 7 que la iglesia es llamado a ser santa. Esto habla de una vida de santidad, una vida íntegra, una vida aceptable, agradable delante de Dios. La santidad habla de esa conducta de estar apartado del pecado y sirviendo al Señor. En el versículo 1 nos habla de el llamado a un ministerio. Pablo fue llamado a ejercer un rol, un ministerio en la iglesia del Señor. Así que tenemos el llamado divino, un llamado para someternos a Cristo, versículo 6, un llamado para vivir en santidad, versículo 7, y un llamado a ministrar, trabajar, obrar, servir en la iglesia del Señor. Le pregunto, hermano, hermana, amigo o amiga que nos está escuchando, ¿quiere usted aceptar el llamado divino? Es un llamado que nos trae beneficios a nuestra vida espiritual. Cada creyente es llamado a pertenecer a Jesucristo para vivir una vida en santidad y para ejercer un ministerio en la iglesia. El llamado de Dios no es solo para que nos sentemos en el local a escuchar sermones tras sermones, clases tras clases, y nuestra vida no cambia. El llamado de Dios a nuestras vidas es para que haya una transformación de carácter. Cristo, en su palabra, nos exhorta a que debemos ir transformando nuestra vida. Pero también el llamado de Dios incluye trabajo, incluye servicio, un ministerio. Hermana, hermano, ¿qué ministerio usted está desarrollando en la iglesia del Señor? ¿Está cumpliendo el llamado del Señor? Luego, en los versículos posteriores, del 8 hasta el 15, leeremos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Note usted, y esa es una cita bíblica que me impacta mucho. Pablo dice que la fe de la iglesia en Roma se había divulgado por todo el mundo. Esto me habla de una fe que impacta,
una fe que invade, una fe poderosa, una fe que se da a conocer. La iglesia en Roma se daba a conocer no por los pleitos que tenían, no por las guerras, no por las divisiones, no por las luchas, aunque habían dificultades dentro de la iglesia, pero Pablo tiene en su corazón y mente que el impacto que está haciendo la iglesia en cuanto a su fe. Qué bonito que una iglesia impacte con esas actitudes. Observe usted, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Tanto impactó la fe de la iglesia en la vida de Pablo, que esa actitud inspiraba a Pablo a orar por ellos, a pedir a Dios por la firmeza de la fe de ellos. Versículo 9, ¿verdad? Nos habla de esa acción del apóstol Pablo, orando. Una iglesia que impacta con su fe mueve, inspira y motiva a los líderes a que doblen rodillas y oren porque esa fe se mantenga firme. Muy bonita reflexión y enseñanza que está dando el apóstol. Del verso 10 al versículo 12 hay otro impacto. Vea usted lo que causa una fe congregacional, una fe firme. Dice el verso 12 al 14, perdón, verso 10 al 12. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Algunas cosas bien interesantes en este párrafo es que la fe, cuando impacta, inspira a los líderes a edificarlos y a confortarlos. Note usted lo que dice en el verso 12, para ser mutuamente. Es decir, yo soy fortalecido y la iglesia es fortalecida. Pablo es fortalecido al ver una iglesia trabajadora, fiel, y la iglesia es fortalecida al tener un líder, predicador, un apóstol que vela por el bienestar espiritual de ellos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. El anhelo de Pablo de estar entre la iglesia es para fortalecerles en la fe, para animarles en la fe, para ayudarles a crecer espiritualmente. Pablo dice, para comunicaros algún don espiritual. Todo lo que Pablo podría dar, enseñar, los dones del Espíritu Santo. La iglesia era ese campo fértil donde Pablo podía llevar el mensaje ministerial, la obra que el Espíritu Santo podía hacer en medio de esta congregación. Importante entonces cuando Pablo dice, para ser mutuamente confortados. No solo la iglesia es confortada con las predicaciones y enseñanzas del trabajo de los ancianos, de los pastores o líderes, sino también el mismo líder es confortado, animado en su fe. En el versículo 13 al 15 nos habla el apóstol Pablo, cuando la fe impacta, una fe congregacional, dice del 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo está diciendo que esa fe que ha impactado, que se oye en todo el mundo, le inspira a él como líder, como apóstol, a proclamar con fuerza, con disposición y con vehemencia el Evangelio de Cristo Jesús.
Iglesia, cuando una iglesia muestra una fe firme, sus líderes se fortalecen, sus líderes toman más fuerza para seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Note lo que dijo el apóstol Pablo a griegos y a no griegos, verso 14, soy deudor. A sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo tiene una deuda, la deuda de predicar el Evangelio, la deuda de llevar el mensaje de Cristo. Si todos viésemos nuestro ministerio como un deber cristiano, no habrían obreros sin hacer nada, obreros que pasan sentados sin trabajar, porque tenemos una deuda, el deber espiritual de anunciar el Evangelio. Una iglesia que impacta con su fe, impacta aún en medio del pecado y de la tribulación. Sí, en medio de cualquier dificultad sigue impactando. Pregunte a la iglesia, iglesia, ¿cuánto ha impactado usted con su fe a los líderes de la congregación o al mismo mundo en el cual la iglesia se desenvuelve? ¿Cómo impacta usted la fe en la vida de otras personas? Eso lo vemos en estos versículos. El versículo 16 y verso 17 nos habla acerca de, el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, verso 16, no porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poderoso, el apóstol Pablo lo dice, pero no poderoso por ser fuerza humana, sino por tener el respaldo de Dios. El poder viene de Dios. Es poderoso porque rompe cadenas de pecado. El Evangelio desata las ataduras que tienen atado a muchas personas. Es poderoso el Evangelio porque en el Evangelio Cristo demostró su poder sobre la muerte, su poder sobre el pecado, su poder sobre los Satanás. Así que el Evangelio es poderoso, poderoso para transformar vidas. El Evangelio, en el Evangelio Dios revela su justicia. Nota el versículo 17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poderoso, pero en el Evangelio se revela la justicia de Dios, se revela la voluntad de Dios, una justicia que provee salvación, una justicia que provee liberación, una justicia que provee justificación al ser humano. Bendito sea Dios. Pero ¿dónde? En el Evangelio. En el Evangelio. Del versículo 18 hasta el versículo 32, el Evangelio revela la ira y el juicio de Dios. Note usted esos versículos. De la siguiente daremos lectura. 18 al 32. Se está dando la revelación de la ira y el juicio de Dios en el Evangelio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, Dios no se queda callado. En las injusticias del hombre, en el Evangelio revela el carácter firme de Dios, el carácter justo de Dios, el carácter de ira de Dios. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha querido mostrarse al hombre. En el Evangelio, Dios se da a conocer quién es Él. En el Evangelio, Dios revela su ira, revela su juicio.
para el hombre que permanece en el pecado. En el versículo 20 nos habla porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma revela el carácter poderoso de Dios, pero también revela su deidad, su naturaleza divina. La creación habla el poder de Dios, habla el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Así que el ser humano debe de someterse a esa voluntad divina. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el punto, que el ser humano, aunque Dios se ha dado a conocer en el Evangelio, tanto su amor, pero su ira, el hombre ha endurecido su corazón. Dice que no le dieron gracias, no le glorificaron, se envanecieron y su corazón fue entenebrecido. El hombre, al considerar el poder de Dios, el juicio de Dios, la manifestación gloriosa de Dios por medio de la creación, en vez de rendirse en adoración, se rebela, se envanece contra Dios. Lamentable decisión. ¿Cuáles son, veamos, las actitudes del ser humano? Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre cambia el diseño de Dios, cambia el plan de Dios, no se somete a la voluntad de Dios, sino que cambia a su manera la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las acciones divinas? 24 al 28. Vemos las acciones divinas que revelan su ira y su juicio. ¿Cuáles son esas acciones divinas? Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entrega a la inmundicia. ¿A quiénes? Aquellos que se envanecen en sus razonamientos. ¿A quiénes? Aquellos que no le glorifican. ¿A quiénes? Aquellos que entenebrecen su corazón y no le dan gracias. A ellos Dios los entrega a la inmundicia. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 26. ¿Qué hace Dios en muestra de su ira o de su juicio? Los entrega a pasiones vergonzosas. Verso 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Note usted lo siguiente: el hombre está perdido en el pecado y habla de una serie de acciones pecaminosas. Entonces,
¿Qué hace Dios cuando el hombre no quiere abandonar el pecado y su corazón está entenebrecido? Bueno, Dios los entrega a la inmundicia, Dios los entrega a pasiones vergonzosas y Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Es injusto Dios porque permite esto? No, mas Dios es justo, pues Dios, al ver que el hombre persiste en el pecado, entonces Él les da la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Dios nos ha creado con libre albedrío. Cada persona decide lo que quiera. Al ver que no hay una actitud de arrepentimiento y de búsqueda a lo espiritual, entonces Dios permite que el hombre haga lo que quiera, pero sabiendo que hay consecuencias. La palabra cuando dice Dios los entregó en tres veces, verso 24, verso 26 y verso 28, indica no es que Dios los traslade a que practiquen el pecado, porque Dios no se relaciona con el pecado. Dios los entrega en el sentido de permitir que ellos tomen sus propias decisiones. Dios entonces, al ver que no reaccionan ni por el evangelio que se les ha predicado, ni por la misma creación que habla de la gloria de Dios, y al ver la necedad de ellos en el pecado, entonces Dios los se aleja y los abandona. Como un padre de familia, al ver que su hijo o su hija no quiere entender, después de tanta exhortación, después de tantos consejos, dice, hija, hijo, haga entonces lo que usted quiera, no cuente conmigo. Dios, al ver la insistencia del ser humano en el pecado, Él ha provisto la bendición de el sacrificio de Cristo para que todo aquel que con decisión propia decida entregarse a Jesús tenga la vida eterna, pero si no quiere, entonces tendrá las consecuencias de su pecado. Veamos algunas palabras bien importantes en este capítulo. La palabra esclavo se menciona acá en este capítulo. Del capítulo 1, usted note, la palabra esclavo aparece como siervo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo viene del griego doulos y la palabra significa un esclavo pertenecía a otro, era propiedad de éste y no tenía derechos personales. El único propósito de su existencia del esclavo era agradar a su amo. Así que cuando Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo, lo que está diciendo es, no me pertenezco a mí mismo, yo no tengo autoridad sobre sí mismo, le pertenezco a Cristo, mis derechos los tiene Cristo y por lo tanto yo existo para agradar a mi amo, nada más. Es lo que está diciendo Pablo al decir siervo. Pero también dice apartado para el Evangelio de Dios. La palabra apartado viene del griego aforismenos, tiene el mismo sentido radical de fariseo. Como fariseo, él se había apartado a sí mismo para la ley. Ahora era Dios quien lo había apartado para el evangelio. Note usted que Pablo era un fariseo y la palabra aforismenos indica que éste había sido apartado para un propósito. Bueno, ahora Pablo dice, ya no soy apartado para ejercer el fariseísmo, sino más bien he sido apartado para el Evangelio de Dios. Hermano y hermana, usted y yo hemos sido apartados del mundo del pecado para el Evangelio. ¿Y qué significa esto? Que nuestras vidas están dedicadas al Evangelio, buscando agradar a nuestro Padre Celestial. El Evangelio es un mensaje nuevo de gran importancia. Están arraigadas en la tierra del Antiguo Testamento. El Evangelio tiene sus fundamentos, sus predicciones, sus profecías en el Antiguo Testamento, declarado por los profetas de Dios, hablando de ese misterio oculto. Otra palabra interesante que aparece
acá en este capítulo es la palabra Cristo. Es la forma griega de la palabra Mesías, el ungido, el enviado. La palabra Cristo es la forma griega de la palabra Mesías, que significa el enviado o el ungido. La palabra Señor, esto significa amo o soberano. Pablo, perdón, Pablo usó el término más significativo para los judíos, Mesías, y la palabra significativa para los gentiles, Señor. Note usted la importancia de estos términos. Pablo está hablando a cristianos judíos como también cristianos gentiles. Presentar a Cristo como el Mesías era eh, ir a las promesas, a las profecías del Antiguo Testamento. Para un judío cristiano, ellos tenían esa fe, esa confianza de las promesas de la venida del Mesías. Entonces Pablo dice, Jesús es el Mesías. Él fue el enviado en quien creemos. Pero también usa la palabra Señor, un término muy conocido en el contexto gentil, que denota amo o soberano. La palabra gracia, dice el versículo 7. El versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. La palabra gracia viene del griego charis, el cual significa don de Dios para personas no merecedoras. Es un regalo que no merecíamos. Obediencia a la fe. Note usted en el versículo 5, dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. La fe auténtica siempre tiene como resultado la obediencia. Es un estilo de vida. Es una obediencia que resulta en fe. Note usted que habla de una fe activa, una fe obediente. Obediencia a la fe. Además, la palabra llamamiento que vimos acá en el capítulo 1, del 1 al 7. La palabra llamamiento viene de la palabra griega kletos, que significa llamamiento divino por medio del Evangelio. Hemos sido llamados por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Otra palabra que es muy importante en este capítulo es santos. El apóstol Pablo dijo que hemos sido llamados a ser santos. La palabra santo viene del griego agios. Significa apartados por Dios para vivir un estilo de vida diferente a los del mundo. También la palabra gracia y paz, gracia del griego charis, era el saludo del griego estándar, mientras que la palabra paz del hebreo, shalom, era el saludo judío acostumbrado. Así que Pablo está usando los dos términos, pues está refiriéndose a cristianos judíos y cristianos gentiles. El esclavo, el esclavo la importancia del esclavo no estaba determinada por el nivel de su servicio, ni por el lugar donde servía. La importancia de un esclavo estaba determinada por aquel a quien servía. Importante este punto. Un esclavo, su importancia no dependía por lo que él fungía dentro de un hogar, dentro de una casa, sino la importancia de que el esclavo dependía de quién era su amo. Ahí estaba la importancia del esclavo. Es decir, ¿quién es tu amo? Fulano de tal. Oh, pues era una persona que tiene cierto valor en el mundo del comercio, de la compra de esclavos. Importaba quién era el dueño del esclavo. Y allí es la relevancia que adquiría el esclavo.
Note usted en la vida espiritual nuestra. Lo que hacemos nosotros, nuestra importancia no depende de lo que hacemos, sino que depende a quién pertenecemos. Usted es importante no por lo que hace, sino por quién es su dueño, quién es su amo, es Cristo. Bonita reflexión a meditar. El apóstol Pablo dijo, a quien sirvo en mi espíritu. Pablo servía externamente e interiormente, es decir, de todo corazón. El servicio de Pablo era un servicio espiritual, sincero, íntegro, total, hacia Jesucristo y su llamado. Pero hasta ahora, dijo Pablo, he sido estorbado. Notamos esas palabras. Se había visto impedido por el urgente trabajo que Dios le había dado que hiciera en la mitad oriental del Imperio Romano. Pablo había sido estorbado. Dice el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Vea usted el capítulo 15 para aclarar eso, versículo 19. Capítulo 15, versículo 19 al 24. Note usted lo siguiente, el apóstol lo que dice. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Observe usted, Pablo, antes de proponerse viajar a Roma, iba rumbo a España, iba a pasar por Roma, él dice, ¿qué he estado haciendo? Trabajando. Oiga todo lo que él dice que ha hecho con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él estaba muy activo en el trabajo del Señor. Dice el verso 20, estamos en Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entonces, ¿cuál había sido el estorbo? Como Pablo lo presenta ya en el versículo, en los versículos del capítulo 1. Pablo lo declara aquí en el capítulo 15, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Es decir, su trabajo ocupado en el ministerio había sido una causa por la cual no había podido ir a compartir, a edificarse con los hermanos en Roma. Un don espiritual. Él dijo para compartirles un don espiritual, lo que es impartido por el Espíritu Santo, o puede referirse a algo relacionado con lo que edifique la vida espiritual de los cristianos. Pablo iba a compartir con la iglesia en Roma un don espiritual. Esto habla de edificarse espiritualmente con ellos o los dones que el Espíritu Santo, ¿verdad?, daba por obra y voluntad del Espíritu Santo. Confirmados, para ser, dice, confirmados, el capítulo 1, versículo 11. La palabra confirmados viene del griego esterizo, significa sujetar, hacer firme, hecho fuerte, fortalecer, fortificar. Pablo quería llegar a la Roma para afirmarlos, sujetarlos y hacerlos fuerte en la fe. Propósito sabio de todo líder, de todo cristiano, para visitar otras congregaciones, para ser confortados mutuamente. La edificación es en ambas vías. Yo me edifico y tú te edificas, y todos nos edificamos en el amor de Cristo Jesús. Pablo dijo, soy deudor. Pablo era deudor porque había recibido un evangelio que tenía que compartir y darlo
a otros. Esa era la deuda de Pablo, de predicar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Sigamos el ejemplo de Pablo, sigamos la misión de Pablo y veamos la obra que Dios hace en la vida de aquellos que están dispuestos a servirle de todo corazón. Llegamos hasta acá con esta clase y continuaremos en la segunda clase. Bendiciones.